Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. La fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor músculo-esquelético generalizado, acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. Es la descripción que hace la reconocida Clínica Mayo de esta patología. ¿Por qué hablamos de esta enfermedad? Porque esta semana el Congreso aprobó una ley que garantiza el cuidado integral y la atención preferente de los pacientes que tienen fibromialgia y dolores crónicos no oncológicos. Y atención, un estudio de la Universidad Católica del año 2019 estimaba que en Chile 1 de cada 3 personas mayores de 18 años tienen una condición de dolor crónico, entre ellas la fibromialgia. Hoy conversamos con el senador de la región de O'Higgins, médico cirujano de la Universidad de Chile y expresidente del Colegio Médico, Juan Luis Castro. Ahí está con nosotros. Senador, muchísimas gracias por esta conversación con las regiones de Chile. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carles. Y la verdad, un honor realmente poder conectarse con tantos canales de televisión de Arica Magallanes y poder explicar una ley nueva que va a beneficiar a más de 200.000 personas en Chile y muchas más en el futuro también, así que feliz de poder acompañarte. Bueno, muchísimas gracias. Esta ley tiene origen en una iniciativa parlamentaria, ahí están, por ejemplo, los parlamentarios Carolina Barzán, Karin Bianchi, en fin, y fue acompañada, y esto es muy interesante, toda la discusión por organizaciones de pacientes que estuvieron muy pendientes ahí al desarrollo del debate parlamentario. Y usted bien decía, 200.000 personas afectadas por esta patología, la fibromialgia, pero podríamos agregar 200.000 más con dolores crónicos no oncológicos, ¿verdad? Háblenos un poquito de cómo cambia para ellos la legislación chilena, porque es bien interesante que la mayoría de los pacientes son mujeres y muchas veces han sido víctimas de la incomprensión del entorno. En Chile, la verdad es que lo que está cubierto actualmente por el Plan Auge es el dolor crónico oncológico o canceroso, que tiene cobertura bastante amplia. Hay unidades de cuidado paliativo, unidades de dolor en muchos hospitales del país, pero todas las enfermedades que generan dolor crónico. Se entiende por dolor crónico cuando es más de 12 semanas, o sea, más de 3 meses de dolor. Y esto puede resultar de una artrosis, una neuralgia, puede resultar de un dolor lumbar, de muchas enfermedades no cancerosas, pero estaban al margen de toda cobertura. La fibromialgia es reconocida en el mundo por ahí por el 92, por la Organización Mundial de la Salud. O sea, tiene algo más de 30 años, es nueva. Es una enfermedad que cuesta mucho identificar por los médicos porque se confunde con artritis, con reumatismo, con lupus, con depresión crónica, en fin, dado que tiene una multiplicidad de síntomas que también los tienen otras enfermedades. Y por lo tanto, las personas afectadas muchas veces no se les cree que tienen esta enfermedad. Y en su ambiente laboral e incluso familiar, sufren el estigma de decir, bueno, a lo mejor está simulando, a lo mejor está poniéndole más de lo que corresponde, porque cuesta entender de que alguien tenga dolor todos los días y todo el día, cuesta entender eso, y que además el dolor no sea en un punto, porque uno dice, me duele aquí, ya, y duele aquí una y otra vez, pero en el caso de la fibromialgia puede doler aquí, después se traslada al otro hombro, después pasa a la espalda, después pasa a una pierna, una cadera, y la verdad es que el público en general dice, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Qué es esto? Y eso cuesta mucho explicarlo y que sea entendido claramente. Segundo, los médicos no tienen toda la formación, desgraciadamente todavía, para ir a investigar esta enfermedad. Y por eso muchas veces hay una peregrinación de consultas. Es decir, personas que han gastado mucha plata, han pasado por muchos doctores, se han hecho muchos exámenes y están con un diagnóstico flotando en el aire que a veces llega el que pone ya las cosas en su lugar y dice esto es fibromialgia. Otros a veces no se atreven a matricularse con el diagnóstico y a veces tienen diagnóstico equivocado. Tercero, hay un problema con la ausencia del trabajo, porque hay días que no puede trabajar. Imagínense usted una persona que trabaja en una oficina, que tiene que estar en un teclado o un computador, una persona que haga trabajos de manualidad, que está invalidado por razones del dolor. Bueno, tampoco las licencias han tenido la gracia, ¿verdad?, de ser aceptadas muchas veces y sufren ahí un estigma de creer que son falsas licencias, o creer que son licencias agrandadas, por decirlo así, situación que las ha puesto en un lugar muy complicado. Entonces, hoy día tenemos esa realidad y que esta ley que se viene trabajando hace varios años, ¿a qué apunta, en otras palabras? ¿Cuál es el sentido de esta ley? Sí, precisamente se lleva mi pregunta, porque cuando celebramos esto y decimos
Qué bien, qué gran noticia. El Senado aprueba esta nueva legislación, pero ¿cómo cambia la historia? ¿Cómo se salda esta deuda con tantos pacientes en todo Chile? Hay una serie de variables nuevas que se agregan. Primero, se reconoce la enfermedad como tal, es decir, no va a poder existir ni discriminación ni laboral ni en ningún ámbito para una persona que tenga documentado que posee una fibromialgia, que es una enfermedad crónica, que no tiene cura, digámoslo. Las personas tienen brotes que suben y bajan en forma aguda, pueden permanecer largo tiempo estables y vuelven a aparecer más adelante esas reactivaciones de la enfermedad. Pero, al igual que otras enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, si una persona se cuida, está controlada en el tiempo, no debiese tener inconveniente para hacer una actividad relativamente normal. Lo segundo es que va a haber cobertura de medicamentos. ¿Qué medicamentos? Los que más se requieren acá son los analgésicos de última generación, porque una cosa es un paracetamol, que todos podemos comprarlo a 1.000 pesos, y otra cosa es comprar ya los tramadol, la celecoxib y una serie de otros productos que para qué vamos a nombrar, pero que son carísimos y no están en el presupuesto familiar y que se requieren incluso inyectables muchas veces. Y también el mundo de los antidepresivos. También aquí existe un abanico importante de productos que en el caso de mujeres con fibromialgia es necesario utilizar y por tiempos a veces muy largos para poder sacar este estado de fatiga y de depresión crónica que también invade la mente de estas personas porque son personas que han sufrido mucho y por tanto va a venir la cobertura de esos dos grupos de medicamentos, analgésicos de última generación y antidepresivos. Y además de eso va a haber un trato preferente para el manejo de la licencia médica, que hoy día casi por secretaría le rechaza la licencia médica. O sea, ahora va a haber, sin discriminación, un trato igualitario para que en el mérito de la enfermedad, porque no toda la gente que tiene fibromialgia tiene por qué tener licencia, es una parte de ellos, los que se agraven, los que tengan muchos problemas para un tipo de trabajo que ameritan una licencia, pero no puede rechazarse una licencia porque diga fibromialgia, a priori, que es lo que está pasando hoy día. Entonces, ahí hay una dimensión, yo creo, mucho más universal de lo que significa enfrentar este problema, que me ha tocado en los casos que hemos hablado en mi región y en otros lados con los vínculos con distintas agrupaciones de mujeres, porque ellas han visibilizado mucho el tema, que el nivel de sufrimiento, de estrés, de segregación, incluso con separaciones familiares, emocionales de por medio, es tan grande y además el ausentismo laboral es tan grande también, porque son mujeres de 30, 50 años, el promedio. También hay de otros grupos más, pero en general está focalizado en la edad productiva. Entonces es bien complicado sentenciar a una persona con una enfermedad de esta naturaleza, que no se le crea la enfermedad y que tampoco tenga derechos exigibles. En ese plano están las cosas. Senador, en la medida que este proyecto fue avanzando en el Parlamento, se fue enriqueciendo también con la mirada de yo decía, las organizaciones de pacientes y de los propios parlamentarios. Entonces, esta ley habla de, primero, diagnóstico oportuno, el derecho a tener un diagnóstico oportuno, el derecho a tener una atención preferencial también, el acceso a medicamentos, usted bien lo decía, el acceso a tratamientos y terapias, que esto es muy importante, ¿eh? Yo me pregunto, ¿la salud pública chilena está en condiciones de responder a este nivel de obligaciones de manera oportuna y eficiente? Este es un proyecto que tiene nivel de financiamiento también aceptado. Costó mucho, quiero decirle, ponerle el título de fibromialgia, porque la autoridad no quería que fuera la ley de una enfermedad. Quería ponerle en términos mucho más genéricos. Pero nosotros nunca quisimos aceptar eso y así se quedó finalmente establecido. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que no tiene reconocimiento formal hasta ahora en nuestro país. Y por lo tanto, ¿cómo íbamos a legislar sin nombrar el origen, de verdad, de una enfermedad que existe, además hace 30 años, que está tipificada en los códigos internacionales de medicina, por la OMS, en fin? No podíamos hacerlo. Teníamos que reconocer que es una enfermedad, además, muy extensiva, con esos 200.000 casos en el año. Caramba, ¿cómo vamos a tapar el sol con un dedo? Pero además de eso, nos preocupamos, y por eso fue larga la última fase, de que hubiese cobertura que se cumpliera, para que aquí no haya letra muerta, para que aquí de verdad los accesos se vayan corroborando con un protocolo que sí quedó con inclusión en una mesa de trabajo que tiene que partir ahora muy pronto con las propias organizaciones femeninas para que esto suceda. Y que quiero agregar algo más. Mire, yo soy médico, pero yo creo y apoyé y aprobé el proyecto de cannabis medicinal, porque creo que es una alternativa terapéutica contra el dolor. No lo veo para el uso recreacional, pero sí lo veo desde el punto de vista terapéutico. Y en esta ley quedó consignado que todas las terapias
complementarias o fitoterapias no van a ser impedimento quien tome, por ejemplo, cannabis, para no acceder a los beneficios que el FONASA o las coberturas de los servicios de salud le van a dar para su fibromialgia. Es bueno decirlo, porque a veces ha ocurrido en el pasado que había gente que le decían, bien, si usted ya se fue por ese lado y usted consume esos productos, es cosa suya. Pero acá no, nosotros no le cubrimos porque usted ya está en otra cosa, que nadie la ha validado. Estas son las cosas que han ocurrido. Ahora, en esta ley, porque produce dolor muy intenso, nosotros consagramos también, a través de la llamada fitoterapia, que las personas mantengan todos sus derechos y deberes, aún teniendo la cannabis medicinal como una opción válida para las personas que así lo estimen. Qué realmente impresionante ha sido cómo esta enfermedad ha tenido reconocimiento internacional por décadas y en Chile parecíamos estar en una situación de vacío, ¿verdad? Aun cuando tenemos esa enorme cantidad de casos, yo decía la mayoría mujeres, y que hoy día se estarán preguntando, están viendo esta conversación desde Arica a Magallanes y estarán diciendo, y me gustaría que ahondara en eso, ¿y qué va a pasar cuando yo presente la licencia médica que antes me rechazaban? A ver si nos puede contar un poquito más de cuál va a ser este cambio, este antes y después a partir de esta ley, respecto de las licencias médicas. Claro, lo que está ocurriendo hasta ahora es que, como la persona generalmente en su pega comentaba la enfermedad que tenía y su compañero de trabajo, su empleador sabía, cuando mandaba una licencia por secretaría se la sacaban prácticamente, o sea, desestimaban, y lo mismo ocurría en los seguros de salud, sobre todo en el privado, sobre todo en ISAPRE, ahí era muy descarado el nivel de rechazo. En FONASA había un poquito más de comprensión, pero tampoco demasiado. Entonces, esta estigmatización, diría yo, esta forma de anular una enfermedad desde el principio, en vez de ver el mérito, realmente hacer un peritaje, evaluar el caso, que no venía sucediendo ahora, lo que va a ocurrir es que toda persona que llegue con una licencia médica por fibromialgia o dolor crónico va a ser sometida a la evaluación. No va a tener una primera cortapisa de entrada como es lo que está pasando ahora, no. Y esto tiene que ver mucho con la fiscalización que se le va a hacer a los empleadores, para que no abusen, en este caso. En cuanto a que bajo cuerda, ¿verdad?, presionen, porque usted sabe, pues, Carles, que hay empleadores que dicen, mire, por el lado le dicen a la empleada, le dicen, mire, si usted me presenta licencia, aténgase a las consecuencias. Pues todo puede pasar, cosas así suceden. Bueno, ahora se va a resguardar mucho la dignidad de la mujer afectada y se le va a dar un trámite no segregacionista, sino que un trámite formal, considerando que hoy día entra la fibromialgia en una categoría de ley especial. No quiero decir con esto que todas las licencias se le haga un visto bueno y todo ok, como si nada, no es al revés, no es el péndulo al otro lado, pero sí va a haber una categorización y una evaluación en cada CONPIN, en cada servicio de salud, para que se haga en justicia el otorgamiento de licencia médica y no bajo esta forma administrativa exclusionista que está ocurriendo hasta ahora. Vamos a ir a una pausa, pero le voy a dejar planteada una pregunta para que la respondamos al regreso. ¿Podría alguna persona, por ejemplo, acogerse a una jubilación anticipada a propósito de un cuadro de fibromialgia o un dolor crónico no oncológico? Vamos a hacer la pausa y a la vuelta la respuesta del senador Juan Luis Castro. No se vayan. Es momento de reencontrarnos, de abrir nuestras puertas, de abrirlas para saber cómo estamos hoy y mejorar nuestra calidad de vida. Abre tu puerta a la encuesta CACEN 2022, porque Chile se construye con tus respuestas y con ellas podremos crear mejores políticas públicas. Recuerda que la encuesta CACEN es confidencial y segura. Podrás comprobar la identidad de nuestros encuestadores en www.cacen2022.cl. Abre tu puerta a la encuesta CACEN, un mensaje del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Los días de la semana. Los días de la semana. Lunes. Lunes. Martes o martes. Martes o martes. Miércoles. Miércoles. Jueves. Jueves. Viernes. Viernes. Sábado.
sábado, domingo, domingo. Es momento de reencontrarnos, de abrir nuestras puertas, de abrirlas para saber cómo estamos hoy y mejorar nuestra calidad de vida. Abre tu puerta a la encuesta CACEN 2022, porque Chile se construye con tus respuestas y con ellas podremos crear mejores políticas públicas. Recuerda que la encuesta CACEN es confidencial y segura. Podrás comprobar la identidad de nuestros encuestadores en www.cacen2022.cl. Abre tu puerta a la encuesta CACEN, un mensaje del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Ya estamos de vuelta en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña el senador por la región de O'Higgins, médico cirujano de la Universidad de Chile y expresidente del Colegio Médico, Juan Luis Castro. Está con nosotros. Le doy las gracias nuevamente por esta conversación con los canales de las regiones de Chile. Y le dejé planteada una pregunta. ¿Alguien podría acogerse a una jubilación anticipada eventualmente bajo la causal de sí, yo tengo fibromialgia, por ejemplo, o tengo un dolor crónico no oncológico? Absolutamente, porque en Chile, recordemos, las pensiones de invalidez son para aquellas mujeres menores de 60 u hombres menores de 65, que es la edad de la jubilación ya por edad. Pero cuando se trata de una enfermedad psicosomática, la fibromialgia, obviamente ha corrido la misma suerte que para las licencias médicas, es decir, se ha descartado desde el inicio prácticamente todo otorgamiento de licencia médica, por una razón muy simple, como son enfermedades que cuesta mucho demostrar, por ejemplo, con un escáner, con una radiografía, que es distinto tener un tumor, un nódulo, que dice, mira, aquí está, se ve el tumor, se ve la lesión, se ve la fractura, en fin, en este caso no es así. Y por eso esa relativización es la que ha cuestionado las licencias, y ahora también va a permitir que la pensión de una invalidez, por ejemplo, sea también un hecho totalmente posible y viable en las condiciones nuevas. Quiero decirle, además, que yo me reuní hace pocos días con la ministra de Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, quien ya me planteó, porque voy a presidir la Comisión de Salud ahora el 11 de marzo en el Senado, que pudiéramos incorporar en la reforma de pensiones, que ya usted sabe, está en el Congreso, lleva 2 o 3 meses, Claro. que en la pensión por edad vamos a incorporar, en acuerdo con el gobierno, la pensión por invalidez de enfermedad. Eso va a ser parte de la reforma, ¿eh? Se lo estoy anunciando aquí porque no lo he comentado mucho yo, pero es lo que ya se ha concordado, y es una gran noticia, porque hoy Claro. día pensionarse por invalidez en Chile en general, ¿eh? Es un verdadero drama, porque esa misma gente trabaja, gente relativamente joven, tiene una licencia que no se la paga muchas veces, y a la vez está haciendo el trámite de invalidez que tampoco se lo dan. O sea, es un limbo perfecto, por decirlo así, porque no tiene por ninguna parte saber qué seguridad social va a tener. Pero en el caso de la fibromialgia, por fin, el reconocimiento formal garantiza también el derecho, en este caso, a la pensión de invalidez. Si eso se acredita, porque usted sabe que ahí son porcentajes de invalidez que tienen que demostrarse también por los peritajes y todo lo demás. Claro que sí. Le preguntaba en el bloque anterior por el financiamiento, porque fíjese que ha aparecido esta noticia y preocupa muchísimo la Comisión Ciudadana de Vigilancia. Fíjese que ha hecho una alerta, ha levantado una luz amarilla en el sentido de que la ley Ricarte Soto podría ser no sostenible en el tiempo, ¿verdad? Entonces dice, a ver, ¿alcanzan o no los recursos? ¿Habría a lo mejor que entregar esta cobertura a algunas enfermedades poco frecuentes al plan auge? Es decir, y en momentos tan complejos como los que estamos viviendo, ¿no? Desde el punto de vista económico, alguno dirá, ¿serán suficientes los recursos? Usted nos decía, esta ley de la fibromialgia y los dolores crónicos no oncológicos sí tiene los recursos necesarios, pero estamos hablando de 400.000 personas que van a acercarse a los centros de salud y van a decir, yo necesito diagnóstico, necesito tratamiento, necesito terapia. Es un tema extremadamente grave lo que está pasando hoy día. Es una ley que tiene otra estructura, otra configuración, porque está hecha para medicamentos de alto costo y de baja prevalencia. Son enfermedades genéticas o metabólicas poco habituales, o bien determinados cánceres con terapias muy excepcionales. Por ejemplo, está la cobertura para ciertas drogas hormonales de cáncer mamario, por dar un ejemplo, artritis reumatoide. Pero esa ley se frenó porque el sistema de cálculo que tenía para dar las coberturas se agotó en el tiempo y no ha permitido, desgraciadamente, y eso estamos pendientes de lo que diga el ministro Marcel, el ministro de Hacienda, porque esto hay que reformularlo. La ley de Ricarte Soto no es para tirarlo a la basura, ni mucho menos,
pero es una ley que se hizo por la presidenta Bachelet para terminar con los beneficios, la lotería, los bingos y todas esas cosas. Y hay mucha gente que está reclamando contra la ley Ricardo Soto porque no hay expansión desde hace 3 años. Son alrededor de 27 coberturas de medicamentos y no hay más. Y eso no puede ser porque está paralizada. Pero en este caso es distinto porque los valores son mucho más pequeños para este caso, porque se trata de productos que no son de la magnitud de precio, de costo que tienen los otros, la Ricarte, y esto está vía aseguramiento de las coberturas del FONASA. Acuérdese usted que el FONASA en los grupos A y B da cobertura 100%, copago cero. En los grupos C y D da el 10 o el 20%. O sea, nunca, ni en el peor de los casos, para este efecto, una persona FONASA del grupo más alto, lo más que pagaría sería el 20% del valor total del producto y además en forma diferida. Eso es lo más caro que podría pasarle a alguien. Los grupos A y B son los mayoritarios, ¿eh? Estamos hablando de casi 10, 11 millones del total de casi 16 millones. Entonces, Pero recuerde que hay gratuidad total ahora para los usuarios de FONASA en el sistema público. En el sistema público. sí, en el sistema público, pero aquí hay a veces que comprar estos productos antidepresivos, hay que comprarlos en el privado. Por eso le digo, a veces Claro. puede que haya coberturas de 10 o 20% porque haya que comprar especialmente estos productos. Los que se los den en los CEFAM o en los hospitales van a tener el copago cero que ya existe. Pero no todos los casos ocurre así, porque existe el FONASA libre elección también. Entonces, todo eso es lo que se va a ecualizar dentro del proceso de implementación ahora a contar del mes de marzo para la aplicación de la ley. En esta última parte de la entrevista, senador Juan Luis Castro, me gustaría preguntarle su evaluación, su opinión respecto de lo que está ocurriendo con las ISAPRES. Hoy día 3,5 millones de personas aproximadamente son usuarios, son cotizantes de las ISAPRES y están preocupados porque a partir de un fallo de la Corte Suprema y una especie de rayado de cancha, las ISAPRES se han puesto un poco en una situación apocalíptica después de largos años de vacas gordas, podríamos decir, ¿verdad? Hoy día se quejan de que están en números rojos, hablan incluso de quiebre del sistema, en fin. ¿Cuál es su mirada de la situación? La verdad es que están con números rojos, es cierto, pero tuvieron números azules por décadas, pero a la vez nunca quisieron ellos reformar su propia estructura de prestaciones, de costo. ¿Cuánto costó? Acuérdese usted los problemas de lo que era en los planes sin útero, la cobertura de la tercera edad, la cobertura del niño menor de 2 años, la cobertura tan mala para la mujer en edad fértil, que durante décadas las castigaban solo por estar en edad fértil. O sea, tuvieron un paraíso. Ahora las cosas después de la pandemia se fueron derrumbando bastante. Algunas pudieran tener un riesgo de quiebra, algunas, no todas. Pero en este instante yo le diría que hay un esfuerzo serio del Ministerio de Salud y la Superintendencia especialmente por ir al rescate de esos 3 millones de personas que están ahí. No es el rescate de la industria, aquí no se trata de sacar plata del Estado y pasársela a la ISAPRE, sería absurdo, sería increíble, pero sí se trata de darles una solución a las personas de aquellas ISAPRES que eventualmente pudieran quebrar, que pudiera ocurrir producto de su propia situación, porque aquí no es culpa del Estado, y eso significaría tener una ley corta que permita rescatar a los usuarios de las ISAPRES. Eso se está trabajando en este momento. Yo le diría que o a fin de este mes o a más tardar los primeros días de marzo debiéramos tener acá en el Congreso una ley de esas características. O sea, en otras palabras, hay voluntad, hay definiciones que permitan hacer las cosas correctamente para rescatar a los usuarios, porque hay gente que paga un plan. O sea, yo no puedo despreciar a gente de clase media que no son millonarios, que pagan un plan en una ISAPRE, que le ha costado mucho, que quieren mantener los beneficios y que obviamente no quieren volver a FONASA si es que tienen que hacer listas de espera, como está desgraciadamente la situación en los hospitales. Sí, pero tenemos esta integración vertical también y un montón de acomodos que han hecho las ISAPRES en el camino, ¿eh? Dueñas de clínicas, fijan por lo tanto el arancel de un examen, de una terapia, en fin, y después dicen, me subieron los precios, entonces yo por lo tanto subo los planes. Entonces hay una cadena de cosas y a mi juicio por lo menos el Estado ha dejado hacer por muchos años. Y se llenaron los bolsillos y hoy día cuando tienen problemas recurren al gobierno y el Ministerio de Salud se reúne con ellos y todos queremos saber qué es lo que va a pasar allí. Usted dice, no va a ser un plan de rescate de la ISAPRE, va a ser para el cotizante, para el usuario que requiere salud y que opta por la salud privada. Exacto, porque hay gente que hace un esfuerzo económico para pagar su plan. No tienen derecho ellos a perder sus condiciones que están pactadas. Y por eso, ¿qué ocurrió antes? Cuando quebró Más Vida, cuando quebró Vida Plena, hace casi 20 años atrás, lo que se hizo fue redistribuir la cartera, se denomina, del volumen de esos clientes o personas que están en ese ISAPRE para que no pierdan sus beneficios. Eso se va a buscar como una alternativa. Si no resultase eso, tendrían que estar en FONASA bajo condiciones nuevas, eventualmente. Lo que queremos decir es que las ISAPRE
van a tener que ir desapareciendo en el tiempo, porque el sistema además era muy abusivo. Los fallos de la Corte Suprema casi le diría yo que están a la izquierda de todos nosotros, porque son fallos muy en justicia de cosas que vienen hace años defendiéndose. Por ejemplo, que usted no le alza en el plan todos los años de manera abusiva. Por ejemplo, que le corten los convenios. Por ejemplo, que la cobertura GES, que también es en marzo de cada año y que ahora toca de nuevo, ¿verdad?, sea una prima excesivamente elevada. Toda esa letra chica, imagínese usted, hay 900 tablas de factores de riesgo, más de 40.000 planes. Prácticamente hay que tener un posgrado para poder entender un plan de un ISAPRE. Eso no puede ser. El sistema lleva 40 años. Tiene que transformarse a otra cosa y esa otra cosa deben ser seguros complementarios para la gente que pueda pagar un poco más, que quiere mejor hotelería, pero donde el seguro público, y esto le estoy hablando aquí de la reforma, más o menos por dónde iría la reforma de salud, este va a ser el año para eso, pueda insertar lo privado, porque tenemos un sistema mixto, pero también con reglas claras y que permita equidad y una solidaridad también en el sistema. Cuando el actual gobierno habla del sistema de salud universal, ¿usted lo ve con preocupación, con optimismo? ¿Está bien orientado? Me imagino que en su condición de médico expresidente, además del Colegio Médico de Chile, tendrá sus ojos bien puestos y el foco y la preocupación puesta en lo que se va a discutir este año, que será clave, ¿ah? Este año es el año que se ha planteado la reforma de la salud. ¿En qué sentido debería ser la reforma? Primero, de hacer solidaridad en el sistema en cuanto a la cotización. Ese 7% que las personas por ley cuando trabajan tienen que cotizar, hoy día o va a FONASA o va a la ISAPRE. La ISAPRE son industrias privadas que en el fondo han tenido un lucro bastante oneroso durante tantos años y ahora están en vaca flaca. Pero lo que se busca ahí es mancomunar esa cotización y que toda ella vaya a este Fondo Universal de Salud que permita reequilibrar los dineros del sistema, mejorando el sistema público. Lo segundo es darle atención primaria universal a las personas, pero sin las carencias que hoy día tiene. Tiene que ser de mejor nivel para que usted o cualquier persona de clase media, en vez de ir a buscar un médico por un bono o una consulta particular, pueda llegar el momento en que usted diga, ¿sabe qué más? En el consultorio que está aquí en el barrio, en el sector, como ocurre en Europa, voy a ir porque me van a atender bien, porque ahí no me hacen esperar demasiado, hay buenos médicos, voy a ir ahí y a lo mejor si me corresponde pagaré algo, si no muy poco, nada. Eso se llama universalización, que es lo que tiene España, que tiene Inglaterra, en fin, y que son sistemas exitosos. Por lo demás, donde lo público está en la excelencia, ¿verdad? Y lo privado es colateral, existe, pero no es la fuente principal de consulta. Lo tercero es cambiar todo el régimen de la licencia médica, que algo hemos hablado, porque hoy día usted sabe, se enferma usted, por 10 días le dan una licencia y le pagan solo desde el cuarto día. En cambio, si usted tiene una enfermedad larga, ahí le pagan desde el principio. Es una cosa que viene desde hace 40 años que nadie la ha cambiado. Y ahora el gobierno va a entrar en esto como parte de la reforma para que no haya ni abusos, ni sospechas, ¿verdad?, de pacientes, de médicos, de instituciones a veces que son fantasmas, para hacer un abuso de este justificativo de la ausencia del trabajo que es la licencia médica. Y por último, cubrir la salud mental, que es la pospandemia en el mundo. A mí me tocó estar en la cumbre de la OMS hace un par de meses. En el mundo hoy día se está hablando en la ciencia respecto a los efectos en salud mental. Y eso en Chile nos pilla en pañales, porque tenemos una escasa oferta de especialistas, una mala distribución geográfica o un precio altísimo de acceso. No tenemos centros de rehabilitación en materia de adicción a drogas y alcohol, por ejemplo. Y tenemos una tasa de suicidio que va al alza, en adolescentes particularmente. O sea, tenemos un fenómeno que tiene que ser abordado. Acabamos de despachar la ley de telemedicina. La telemedicina que aprendimos mucho en la pandemia ahora se va a instalar como un modo, por ejemplo, en psiquiatría o en salud mental, para que nadie recorra cientos de kilómetros, sino que tenga, así como estamos aquí por pantalla, una consulta de salud mental, que puede perfectamente tener el mejor estándar para que una persona se sienta bien atendida y pueda resolver sus problemas con un especialista al frente. Vamos a estar muy atentos a la discusión que se va a dar en el Parlamento. Yo decía, en este año clave para la reforma del sistema de salud. Senador Juan Luis Castro, muchísimas gracias por esta conversación. Le mandamos un saludo cariñoso y, bueno, sigamos en contacto para seguirle la pista a la salud en Chile. Un saludo a ustedes, Carly, y a Arcatel también por esta gran iniciativa de conectar todo el país a través de tantos canales de televisión para la ciudadanía. Hasta pronto. Gracias, senador. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.